8:39 con nosotros la doctora Marcela Guiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que también tuvo una activa participación en la campaña, y le hemos invitado un poco para evaluar no solo los últimos meses, los últimos días que le quedan de trabajo a la asamblea, sino también la campaña electoral, que si bien significó una votación alta del señor Arauz, casi 4.100.000 votos, en las estadísticas dirá que quedó vicecampeón, o sea, que no ganó la elección, la perdió. ¿Qué pasó, doctora Guiñaga? ¿Qué pasó, Marcela, con Andrés Arauz? Bueno, un saludo, Jimmy, Alondra, Omar. Gracias, me disculpo por las fachas informales, pero volví al entrenamiento y ya sabemos, la salud y el deporte es lo mejor en estos momentos, sobre todo de COVID. Bueno, yo creo que, digamos, una lid electoral es como un partido de fútbol. Lo gana quien comete menos errores, y yo creo que nuestra campaña tuvo errores importantes que tenemos que reconocer en temas de estrategia. Me refiero que, por ejemplo, no conectamos nuestro mensaje con los jóvenes, a pesar de ser nuestro candidato un candidato joven. La lectura de los intereses de ese 40% del electorado, que hay que analizarlo a profundidad, ha cambiado sustancialmente. No son los mismos intereses del electorado de la edad de 40, 50, entre otros. Hay otras necesidades, tienen causas y hay que leerlos. Y adicionalmente a eso, yo creo que, digamos, Lasso tomó ventaja cambiando su estrategia de campaña, leyó bien, eso es, digamos, una de las características que tiene Durán Barba, hay que reconocerlo. Él es un estudioso de los números y del comportamiento de los grupos focales. Y creo que ahí, pues, la gente votó por Lasso por descarte, ¿no? Es decir, no me queda más que votar por Lasso. Votó por el menos malo, por decirlo de alguna manera. Correcto, y hay que hacer un análisis profundo, porque cuando usted ve, yo coincido con, digamos, con esta declaración que ha hecho Leonidas Issa, más allá que creo que el movimiento indígena debió haber tomado posición. Es decir, el Ecuador está altamente polarizado. El 36% de la votación es la que tiene Guillermo Lasso, y en ese contexto, digamos, el procedimiento de gobernabilidad no va a ser nada fácil en los próximos días, ¿no? Ahora, usted ha hablado del reconocimiento de los errores, etcétera. Bueno, se me iba a ocurrir una broma bien pesada, pero la idea nomás debieron haber contratado a Durán Barba, entonces. Pero bueno, ya es cosa juzgada. Y de hoy en más mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de la Revolución Ciudadana tras este traspié, como lo calificó Arauz? Bueno, yo creo que, digamos, ahora mismo hay algunos analistas que andan diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? La Revolución Ciudadana. Bueno, claro. la Revolución Ciudadana es la primera fuerza política del país, y eso no puede desconocerse. Su bancada es importante, los 4 millones y más de votantes que están de acuerdo con esta tendencia. Quiere decir que conocen y saben que, digamos, el Ecuador no necesariamente necesita un cambio radical hacia la derecha extrema, neoliberalismo, privatización de la educación, de la salud, entre otras. Así que creo que en ese sentido la revolución tiene que reinventarse también. Hay cosas que hay que cambiar, hay que comenzar a leer muy bien y a profundidad de ese 40% del electorado, que, insisto, en mis clases de maestría se analiza la comunicación, que hoy se llama la comunicación líquida, y eso hay que mirarlo con profundidad. ¿Cuáles son sus intereses, sus causas? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? ¿Cómo son tan permeables a la comunicación a través de redes sociales y no a través de necesariamente de los medios tradicionales? Que cabe indicar también que los medios tradicionales fueron un factor preponderante para que la derecha gane, ¿no? Eso no lo podemos desconocer. Creo que el Ecuador debe darse un gran debate, digamos, en torno al rol de los comunicadores, de la libertad de expresión, el rol activista que tomaron ciertos medios de comunicación, tomaron partido en torno a una posición. Digamos, si es un editorialista, a mí me parece que es hasta, digamos, es correcto, pero cuando eres parte de la opinión, del quehacer de la opinión pública, ese rol sí genera tendencias. Y entonces, si un medio de comunicación quiere ser parte de la línea electoral, póngase en la papeleta. Entonces, creo que esos son los grandes debates que el Ecuador tiene pendientes. Ahora, y el debate también, interpretar y leer bien, efectivamente, qué pasó con el indigenado, ¿no? No quiero ser peyorativo, pero resulta hasta casi insólito que el sector indígena haya optado por un candidato de derecha, cuando
lo natural habría sido optar por la otra opción. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene ese problema permanentemente la Revolución Ciudadana? Peor ahora en esta elección. Yo creo que, digamos, hay heridas que no se han cerrado con las comunidades indígenas que están ahí, que tienen mucho tiempo. Digamos, el tema de haber cambiado la educación intercultural, el quizás no leer desde su perspectiva de la mirada de su cosmovisión, como ellos miran la sociedad, y no necesariamente desde la nuestra. Creo que eso también en política debe leerse. Adicionalmente a eso, a mí no me sorprende cierto sector indígena de su comportamiento con la derecha. Han venido votando con la derecha. No pero ahora más que nunca, ¿no? Y todos estos casi 4 años. A lo mejor o sea, el coordinador Pachala de Creo era el mayor defensor, digamos, de casi que del gobierno de Lenín Moreno. Claro. Entonces, creo que sí hay que, a mí digamos, yo le tengo, ¿cómo te puedo decir? Le tengo como afecto. Creo que Leonidas Issa es un personaje interesante al que hay que darle seguimiento. Y creo que él ha dicho claramente que ellos son de izquierda, entonces queremos ver esos comportamientos en los próximos días. Pero, Marcela, otra cosa que no sé si ustedes la habrán evaluado ahora que están hablando de la necesidad de recomponerse, es que no se ha visto tampoco relevo en la dirigencia indígena que está con ustedes. Es correcto. Con mucho respeto a los que están, sí, por si acaso. Mire, parte del proceso de perder, yo digo que... digamos, uno tiene que tener un luto, ¿no es cierto? Pero luego del luto tienes que reinventarte. Entonces de ahí viene el pronunciamiento, decir, bueno, ¿qué pasa con nuestros dirigentes indígenas? ¿Cuánta aceptación tienen? Y yo creo que ahí tenemos un debilitamiento importante. Hay nuevos dirigentes indígenas, claro, jovencitos, que son, quiero decir, porque como los medios de comunicación posicionaron el correísmo no es una tendencia ideológica. En lo absoluto, es el seguimiento a un líder. Sí, así lo denominaron. Como el velasquismo. Correcto. Pero, por ejemplo, hay muchos dirigentes jóvenes, menores de 30 años, de comunidades indígenas en diferentes sectores del país, que son absolutamente progresistas. Eso es lo que yo creo que hay que identificar. Hay que hacer una agenda de acuerdos mínimos con ellos para que, digamos, nuestro bloque también tenga una sindéresis con esta... Claro, y hablar más de progresismo que de correísmo. Es correcto, es correcto. Omar o Alondra. Voy. Abogada, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. Vamos a hablar primero de estos aciertos y desaciertos que se tuvieron en la campaña. El segundo debate se perdió ahí en el debate de segunda vuelta. Yo creo que el segundo debate, y debo hacer mi reconocimiento a Andrés, Andrés no venía de la elite política, no, digamos, él era un técnico, un académico altamente preparado, eso no se puede desconocer, y yo creo que Andrés hizo, y lo hizo bien, digamos. Este campo no suele ser muy fácil, ¿no? Prepararse para esa embestida. Yo personalmente soy mucho más agresiva en los debates, digamos, un tema ya de personalidades también, ¿no? Digamos, eso le gusta a la representación de la costa, no necesariamente la confrontación le gusta al electorado de la sierra, que le gusta mucho más el diálogo, digamos, el debate de ideas, etcétera. Entonces, yo creería que Andrés comenzó bien el debate, posicionando sus ideas, pero finalmente se dejó arrinconar, ¿no? Como en un ring de box. Y ahí fue cuando, de ahí arrancó la campaña de Lazo. Con la frase famosa. Con la frase famosa que luego estuvo vestida todas las ciudades principales del Ecuador, con una arremetida voraz, más las redes sociales. Que eso es otra cosa que los medios de comunicación deben debatir. ¿Debemos ir al control en materia de código de la democracia a las redes sociales, plataformas digitales? ¿Sí o no? Porque hoy nos vimos que todo esto está al margen del control electoral. Yo que he estado a favor y he defendido, digamos, e impedí que en la reforma a la ley de comunicación se le pongan las mismas reglas a las plataformas digitales de un medio de comunicación tradicional, digamos, en principio lo que digo es, no estoy de acuerdo en una regulación, pero en materia de financiamiento hay que ponerle una mirada, porque lo que se ha invertido en redes sociales, y no es menor, es importantísimo y seguramente también tuvo un peso importante en el resultado electoral. Y por otro lado, ayer escuchábamos a la asambleísta electa Pierina Correa y hemos escuchado también a otros asambleístas de los diferentes partidos
hablando de esta unión, hablando de llegar a consensos, de que no pasaría nada si se conversa con Creo, con Izquierda Democrática, etcétera. Y nosotros hemos preguntado, bueno, pero ¿y esta oposición que no tiene que ser violenta, pero que debería haber y que muchos esperan que la haya? ¿Cuál es su postura, habiendo sido asambleísta, además, que es bastante fuerte, lo acaba de decir, ante esta, podríamos decir, que se están relajando, están tomando las cosas con calma? ¿Deberíamos hablar o deberían hablar con todos los sectores, con todas las bancadas, o deberían también tomar un poco de distancia? Bueno, yo creo que al ser UNES una bancada muy importante, yo creería que lo lógico y lo natural es que haya un gran acuerdo del centro a la izquierda. Eso es lo que me parece lo lógico. Yo pregunto cómo me siento a conversar con Creo, que son 12, cuando Creo me dice mañana quiero hacer una reforma para que demos paso a que hayan, por ejemplo, copagos en las escuelas públicas. O como mañana, imposible, porque eso va contra el progresismo absolutamente. Entonces yo creería que lo natural es que del centro a la izquierda haya una gran unidad programática. Ayer en un medio de comunicación yo decía, quisiera pensar con absoluta frontalidad, lo digo, y optimismo, que el reparto va a quedar en el pasado. Yo lo dudo. Ojalá el tiempo diga que estoy equivocada. Pero habrán, y ahí invitar a todos los medios de comunicación a hacer las investigaciones, habrán de los legisladores que piden cuotas de poder en sus provincias. Entonces, eso hay que mirarlo muy bien. Habrán otras fuerzas que buscarán virar y sacar legisladores de una u otra tendencia. También pasará. Así que no nos sorprenda, porque ahí coincido con algunas frases que dice Jimmy, que en política se ve de todo. Volar vacas y muertos caer de arena. Exactamente. Puede suceder. Yo lo que, digamos, en términos generales esperaría es que haya un gran acuerdo programático. Ahora mismo, digamos, ese es el quehacer de la política, conversar, dialogar con ejes programáticos. Yo sí creería, y esto es una posición muy personal, no es conversado con mi bancada, peor aún, digamos, es la voz de UNES o de esta alianza 1-5, yo creería que hay que dejar gobernar a Guillermo Lasso, por supuesto, y creería también que en este caso la alianza debería ver cómo otros se reparten las cuotas de poder al interior de la Asamblea Nacional, para decir, ya tienen todo, ya cuadraron todo, muy bien señor, gobiernen. Dennos las 9 millones de vacunas que nos ofrecieron en los primeros 90 días. Y así sucesivamente, de manera que el Ecuador entienda que nosotros estamos en una actitud, por supuesto, de reconstrucción de la patria, porque el dolor que sufren las familias es enorme. Abogado. Usted dice, la lógica es yo sentarme con la gente de centro izquierda, pero ¿no creen que ya es momento de que, a ver, usted dice que no le gusta que utilicen el término correísmo, ok, vamos a utilizar el término revolución ciudadana? ¿No creen que es el momento que la revolución ciudadana deje de pensar que es el alfa y el omega del progresismo, pero que también la Pachacutic deje de pensar que son el alfa y omega del progresismo y que al fin puedan limar asperezas? Porque sí, se está hablando de gobernabilidad, pero se viene un gobierno de derecha. ¿Sí? Ya. Y yo no quisiera que en Ecuador tengamos un Macri, realmente. Lo digo personalmente. No me gustaría, por cómo resultó, por ejemplo, el gobierno de Macri. Con todo, dejó 100.000 millones de dólares de deuda externa, pues adquiría solamente su administración con el Fondo Monetario. ¿No creen que ya es momento que tanto la Revolución Ciudadana como el propio Pachacutic maduren un poco? Sí, totalmente, coincido plenamente con esa opinión, Omar, así es. Yo creería que si hay un acuerdo sano, saludable, en pro del progresismo, lo ideal y lo coherente sería, y natural, sería que haya un acuerdo programático con Pachacutic en torno a posiciones ese respecto... también se está volviendo una muletilla, abogada. ¿Cómo es acuerdo programático? Es que así se llama políticamente, digamos, se lo usa este término porque se supone que son acuerdos en virtud, digamos, de posiciones claras ideológicas. De planes y puntos, claro. No de mañana te reparto la gerencia del Hospital X, te doy CNEL, CNT, entre otras. Entonces, por eso, digamos, políticamente se usa ese término. Sin embargo, insisto, yo creería que es importante ese acuerdo. Yo no vería mal, por ejemplo, es una opinión personal, que mañana la Revolución Ciudadana apoye a un candidato a la presidencia que sea de Pachacutic.
me parecería hasta interesante, generar Tendrían los contrapesos, votos. tendrían los votos y generan una nueva mayoría. Claro. Por los números. Sería interesante, hay que generar Y solo con contrapesos. Pachacuti, sin contar quizás Izquierda Democrática. Correcto. Contrapesos que permitan justamente velar por lo que, digamos, porque no ocurra que Ecuador se vuelva una Argentina en términos de Macri. Es decir, privatización de empresas públicas, despidos masivos, tercerización, debilitamiento de los derechos laborales, entre otras. El señor Lasso ha anunciado un económico urgente para una reforma tributaria. Bueno, queremos verla. ¿Eso implica alza o no de IVA? No lo sabemos, no sabemos el contenido de la reforma. Esos son temas donde la izquierda tiene que llegar a puntos de consenso por el bien no solamente de una tendencia al fin del día o un partido político, un movimiento, por el bien del Ecuador. Y yo creería, insisto, que sería interesante un acuerdo como ese. Una cosa es replegarse y otra cosa es ceder. Correcto. ¿Usted siente que a lo mejor el nuevo bloque está cediendo? No lo siento todavía, sí. He conversado con algunos compañeros. Los diálogos están, es verdad, se están haciendo diálogos con todas las tendencias. A mí no me parece mal. Digamos, algunos proyectos van a requerir de ese diálogo permanente, sin que esto quiera decir renunciamiento a principios claros que hemos venido defendiendo. Es decir, yo en eso soy absolutamente categórica. Creo que aquí hay que velar porque hoy se atiendan inmediatamente los problemas prioritarios del Ecuador, y entre esos tiene que ver, Omar, con atención de la salud, inmediatamente después a reactivación económica. Dígame una cosa, Marcela, ¿cómo interpreta usted esto de la gobernabilidad? Porque también lo decía Omar y aquí lo hemos comentado, ¿no? Término bastante manoseado. Gobernabilidad. El término de la semana. La ¿Cómo usted, gobernabilidad. Marcela Guiñaga, qué entiende por gobernabilidad? Bueno, esto es, en términos generales, no hacer oposición por oposición, sino en torno a principios ideológicos, ¿no? Ahí yo quiero insistir, el señor Lasso ha anunciado una consulta. Esa consulta, ¿qué nomás va a contener? Vamos hacia reformas importantes, constitucionales, es decir, modelo de salud. Sistema de salud va a cambiar, va a ser parcialmente gratuito o para quien tenga que pagar. Vamos a ir a un sistema parcial de gratuidad en la educación Bueno, pública. si todo eso tiene la consulta, la gobernabilidad comienza a verse un poco Exacto. compleja. Yo entendería que, y coincido, por ejemplo, con el analista Santiago Basabe, que el señor Lasso no solamente debería reunirse y gobernar con la élite que lo acompaña, debería generar espacios, digamos, a otras formas también de pensar para generar, ahí sí, los puentes de diálogos con otros que no votaron por él, pero que tienen una representatividad bastante importante hoy digamos, en este pastel de los votos en la última contienda electoral. Así que yo creo que eso es un punto importante. La verdad es que anhelo que pueda ser así. Y como lo dije también en un medio de comunicación, le tomo la palabra al señor Lasso, encontrémonos, entonces queremos ver la agenda de mujeres, ¿verdad? Que no tenga dogmas de fe. Queremos ver la agenda animalista, queremos ver la agenda ambientalista, entre otros. Bueno, vamos hacia eso inmediatamente. Creo que es importante que también se encuentre con ese 4 millones y más de votantes que no lo hicieron a favor de su tendencia. Bueno, sí, incluso hay que ver también, habría que empezar a debatir los temas que se van a incluir en la consulta. Me parece a mí Correcto, fundamental para la democracia y para que sepamos por qué mismo vamos a ir a votar. No solamente el Consejo de Participación que se elimine, ¿cómo se va a elegir? Las autoridades de control, entre otras. Abogada, ¿no siente que esa consulta popular va a ser un copy y pega de las reformas que no pasaron ahora hace poco? Absolutamente, lo creo. Van a hacer la bicameral la función legislativa, acuérdese. Un error. No apueste conmigo, que te vamos 1-1 y no quiero ser Sí otra sabe lo apuesta. que mañana le toca hacer. No me lo ¿En recuerde, por favor. serio? No me diga que usted es melecista. No, no, una mujer guapa, guayaquileña, ¿qué puede ser? Barcelonita. Yo soy guapa y soy Pero usted no es melecista. guayaquileña. Ah, ya, está bien, sí, mañana Ahí tengo que perdió. salir en todo el programa con la camiseta de Lo Melec. acompaño en su dolor. Me Muchas gracias. Muchas gracias. solidarizaré Ya con llevo usted. una solidaridad. Gracias.